Daniel Artana, gracias por estar. No, a vos por invitarme. A ver, te voy a preguntar cosas obvias. No puedo ser muy original con esto. Pero, primero, ¿cómo viste la salida de Pratgay? ¿Cómo viste en términos...? A ver, no te lo estoy preguntando si te gustó o no te gustó. ¿Puede tener alguna incidencia en términos de reflejo en los mercados, reflejo económico, reflejo político interno en el gobierno, que aceite un poco el funcionamiento de ese equipo tan fragmentado? Mira, yo creo que el presidente mandó una señal, ¿no? Porque debajo de Pratgay había dos secretarios de Estado, sí. Uno de Finanzas que fue promovido a ministro y uno de Hacienda que fue despedido. Y fue reemplazado por el nuevo ministro Nicolás Dujovne. Así que me parece que entre líneas mandó un mensaje con la gestión de finanzas que estaba tutelada por el exministro Pratgay. Él estaba de acuerdo, pero la parte donde no estaba muy de acuerdo era la parte de Hacienda. Y yo creo que ahí el gobierno tenía una falencia, porque el gobierno anunció en la voz del ministro saliente un programa gradual fiscal que al poco tiempo abandonó. Recordad que había en esos anuncios de principios de año un objetivo de reducir el déficit primario a 3,3% para este año. Perdón, pregunto, ¿lo abandonó por Pratgay o lo abandonó el gobierno? Bueno, lo abandonaron por ahí desde el gobierno también y ahí está, en definitiva, la responsabilidad final de todas las cosas la tiene el presidente. Pero me da la sensación de que se quiso mandar una señal y poner a un ministro que, por lo que decía cuando estaba trabajando en el sector privado, está más comprometido con lo fiscal que el exministro Pratgay. Recordemos que el exministro en algún momento dijo, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Que en una recesión ajustemos? Si los libros dicen lo contrario. Lo cual en alguna medida es cierto. Lo que los libros no dicen es que vos tenés que aumentar el gasto permanente, como de hecho ha hecho el gobierno en algunas partidas, y reducir impuestos que te generan una pérdida de recaudación permanente. ¿A vos el sistema te conforma? Digo, esta idea de... Yo en la idea del superministro no creo que la Argentina no tuvo tantos superministros, digo, por lo menos en este periodo, ¿no? Alguno habrá tenido, pero tampoco fueron tantos. Pero la idea del funcionamiento de equipo económico dividido. A mí no me convence, pero digo, hay que darle el beneficio de la duda. No, por supuesto. Yo creo que está demasiado atomizado, cuando además la Argentina tiene problemas económicos serios, y eso requiere una coordinación que es más fácil de hacer cuando vos tenés... por ahí no es tanto el tema de tener una sola persona, sino tener gente que esté muy aceitada trabajando entre sí desde hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que te generaban equipos económicos, como por ejemplo, qué sé yo, el de Caballo, si querés tomar, que venían trabajando muchos años juntos y durante algún tiempo manejaron bien la economía? Después, bueno, tuvieron la segunda gestión, desencarrilaron, pero esto le puede pasar a cualquiera, por de alguna manera. A mí me da la sensación, yo no estoy muy conforme con esta fragmentación del Ministerio de Economía. De hecho, para la evidencia internacional, un poco la literatura que hay sobre instituciones fiscales, dice que es más fácil ordenar las cuentas públicas cuando tenés un ministro de Hacienda, no necesariamente de Economía, que es primus inter pares. Acá lo atomizás cada vez más. Y estamos con esta novedad, que es la coordinación en la jefatura de gabinete, donde en realidad los verdaderos ministros de Economía son dos, son Lopetegui y Quintana, y como que tienen un montón de secretarios de Estado. Que además encima tienen otro coordinador, digamos, por llamarlo de alguna manera, que es el jefe de gabinete. Pero por ahí en la parte económica son más ellos, que yo diría que es como tenemos un ministro de Economía con dos cabezas y abajo tenemos un montón de secretarios de Estado que son los que hoy llamamos ministros. ¿Vos compartís lo que dijo esta semana que debutó Nicolás Dujovne? Bueno, la economía ya dejó de caer, ahora solo le queda empezar a crecer, o todavía hay algunas dudas. Mira, yo creo que los datos te permiten decir que la economía dejó de caer. Por ejemplo. Bueno, vos tenés la medición que nosotros hacemos de industria, tenés 2 meses seguidos de que rebotó para arriba. Si mirás la confianza del consumidor... 2 meses serían octubre y noviembre. Octubre y noviembre. Después la confianza del consumidor hace un serruchito, sube y baja. Si la mirás, los mínimos están subiendo un poquito. La construcción también habría parado de caer en noviembre cuando la mirás desestacionalizada. Yo diría ahora, de ahí a decir que la economía que ya está reaccionando, te diría, todavía no. Yo creo que la economía este año va a estar mejor que el año pasado, y lo vengo diciendo hace tiempo. Creo que estamos todos los colegas, si mirás la gente que hace pronósticos, el más pesimista está en 2 y el más optimista está en 5. Correcto. Nadie ve que la economía va a volver a caer este año. Y yo creo que eso tiene que ver con el mayor dinamismo de la obra pública, el plan de reparación histórica a los jubilados que agrega gasto. Después, si esos problemas para después, otra historia. Los salarios y las jubilaciones le van a ganar a la inflación este año.
La propia baja de la inflación también te ayuda. La inflación ya está en el torno del 20% anual, después de haber cerrado el año pasado entre 37 y 40 según el índice que mires. Así que y después tenés que algo del muy exitoso blanqueo de capitales va a derramar algo directamente a la economía real y algo en términos de expectativas, porque la verdad que eso le genera al gobierno una facilidad, tanto a la nación como a las provincias, para conseguir deuda. Porque ¿qué pasa? Hoy la plata que estaba no declarada, por ahí no estaba invertida no pagaba impuestos porque no estaba declarada. Claro. Hoy, si querés seguir sin pagar impuestos al tipo que blanqueó, tiene una opción que es comprar títulos públicos de la nación o de las provincias, con lo cual va a haber algo más de demanda que antes, y eso debería ayudar un poquito al financiamiento. Ahora, decime, y esta es una pregunta más política económica, pero vos tenés el termómetro, este repunte económico, pensemos, año electoral. Sí. Importantísimo. Seguro. Este reflote económico que pueda haber, sea del 2, sea del 3, ¿llega a la percepción social o va a ser para pelearlo? Yo creo que a la gente lo que va a sentir es que el salario y jubilaciones le ganan a la inflación, como yo creo que le van a ganar 3-4 puntos este año, eso la gente lo va a sentir. Después, si eso alcanza para decir un voto, ahí ya me excede un poquito, porque si yo te diría... Bueno, hay factores no me excede, políticos, Juan, correcto. ¿En qué sentido? Si esto hubiera sido una recuperación del salario real de 4 puntos y el empleo creciendo 2 o 3 puntos, te diría, y el gobierno gana de taquito. En una elección que también de ganar va a ser difícil de definir qué es ganar. Se va a definir que todos vamos a mirar qué pasó en la provincia de Buenos Aires. Si sale primero, segundo o tercero, que es donde va a estar la cosa. Sí. Mi impresión es que la gente va a percibir la mejora, que es un poco lo que perdió el año pasado, lo va a recuperar este año. Ahora, si eso alcanza para ganar, por ahí le faltaría un poquito más para estar más seguro. Yo creo que el gobierno debería hacer una elección mejor, porque ¿qué problema tiene el gobierno? Si vos miras la popularidad de Macri, está divorciada de la situación económica, está mucho mejor de lo que estaría. Correcto. Y yo creo que el gobierno teme que en algún momento ese plus que tiene por factores no económicos lo pierda. Entonces hay que tratar de mover la economía. Y la verdad que el gobierno le ha tirado con todo lo que tenía. La pregunta que yo hacía el otro día escribiendo una nota en las que escribo habitualmente para Fiel es, bueno, ahora te gastaste todas las balas, ¿qué te queda para el 2018? ¿No? No vas a hacer otro blanqueo, no vas a hacer otro programa de reparación histórica a los jubilados, la obra pública ya la moviste. Si no te mejora un poco Brasil y lográs que no se te complique la situación internacional post-Trump... A eso iba. Brasil sigue mal. Sigue mal, pero debería dejar de caer este año. Lleva 2 años de una caída, lleva acumulado 8% de caída Brasil. ¿Es cierto? Si uno lo mira con perspectiva argentina o de otros países, vos podés seguir cayendo. Pero daría la sensación también ahí que la cosa va a parar de caer. Efecto Trump 20 de enero, cuando asuma. ¿Qué previsiones están haciendo ustedes? Mira, yo creo que va a haber que ver, no el 20 de enero, sino cómo va desarrollándose en los primeros meses, cuánto cumple de las incoherencias que propuso en la campaña electoral, como ocurre muchas veces en las campañas electorales. Ahí hay varias cuestiones. Yo te diría, el tema de inmigración es malo para Estados Unidos, puede ser malo para México y otros países, pero no afecta mucho. En el corto plazo. El tema déficit fiscal en una economía que ya está en pleno empleo puede generar una suba de la tasa de interés más de lo que tenemos hasta ahora, y ahí yo creo que la baja de impuestos va a pasar, porque el Congreso republicano se la va a votar, y creo que los aumentos de gasto en infraestructura también van a pasar. Eso depende cuánto sea el monto, puede generar un aumento en una deuda que además es muy alta, porque recordemos que cuando Reagan y Bush se tiraron a la pileta en materia fiscal, bajaron impuestos y la recaudación cayó. La deuda pública cuando Reagan era presidente era 35 puntos del PBI, cuando Bush era presidente era 55, cuando suma Trump es 105 del PBI americano. No es lo mismo el margen de maniobra, el margen de error. Se tira una pileta que tiene poca agua. Reagan se tiró una pileta que rebalsaba de agua. O sea, podía equivocarse, igual lo acomodaron con deuda, que de hecho fue lo que pasó. Y después está el tema del proteccionismo, que puede ser muy malo. Este fenómeno, esta novedad de esta semana, ¿Lo de Ford? Lo de Ford y General Motors. Y es una señal. ¿Es una señal o es para la tribuna? Bueno, también tuvo lo de Carrier antes. Él está haciendo lobby, haciendo política industrial a los golpes, en una circunstancia que otras veces se ha probado y no ha salido bien. Yo creo que él le puede generar un daño muy grande al proceso de globalización, porque él es el presidente de la economía más grande del planeta, y no hay... todos los estudios que hay sobre la globalización dicen que ha sido buena para el crecimiento económico.
Entonces, en realidad, si él mete al mundo en una guerra comercial, porque el resto del mundo va a reaccionar, que puede ser no convencional, porque los chinos por ahí le deciden vender los treasury. Claro, tienen más de $1 trillón en bonos americanos. Entonces, si vos generás esta situación de tensión, y bueno, eso puede generar un problema para la economía mundial, y como nosotros nos conviene que la economía mundial le vaya bien, lo vamos a sufrir. Pero hay que ver, porque también en la campaña se dicen muchas cosas, hay gente que tiene la expectativa de que él no haga todo lo que ha dicho, de que, bueno, el gabinete ha nombrado un gabinete que no te da mucha tranquilidad. No, pero bueno, veremos. Hay un predominio. Un gabinete de CEO, ¿viste? ¿Cómo? Un gabinete de CEO también. Un gabinete de CEO, efectivamente. No todo sale bien los gabinetes de CEO. Pero de CEO más halcones que palomas, ¿no? Estos son más halcones que palomas. Más halcones que palomas. Y halcones en el mal sentido de la palabra. Porque yo creo que si fueran halcones fiscales estaría más tranquilo. Claro. Estos son halcones de otro tipo. Decime la última. ¿Cómo hace Argentina o cómo hará el nuevo ministro para ordenar el déficit? Ordenar, dije, no dije ajustar. Ordenar el déficit en un año electoral. ¿Se puede? Mira, yo creo que lo que él ha dicho un poquito es lo que también decía antes el gobierno, de decir, mira, hagamos que el crecimiento corrija los números y la apuesta va a ser acá mantener el gasto en términos reales. Yo creo que eso para un año electoral estaría bueno que ocurra. Yo creo que si se logra cumplir con la meta del presupuesto va a ser importante, sin maquillaje fiscal. Pero a la hora de la verdad se va a jugar a final de este año, cuando después de la elección uno quiera ver un programa fiscal de mediano plazo, quizás un poquito más agresivo que el que te va arreglando solo el crecimiento. Yo creo que con el crecimiento solo no alcanza. Gracias, Artana. A vos. Muy amable. Nosotros ahora vamos a un corte y cuando volvemos tenemos, como todos los jueves, la premiación de Código Político.